¿Qué es SAS? Es un preprocesador de CSS, una herramienta que nos permite generar de manera automática hojas de estilo y también añadirle características que no tiene CSS y que son propias de un lenguaje de programación, por ejemplo, variables, funciones, selectores anidados, herencia, entre otras cosas. Estas características nos permiten, además de que CSS se genere de una manera más fácil, sea más reutilizable, más escalable. No te preocupes, aunque parezca un lenguaje nuevo, realmente sigues escribiendo CSS. Pero aunque hay muchos más preprocesadores en el mercado como Stylus, como Less, cada uno tiene sus ventajas. Pero en esta ocasión vamos a hablar de las ventajas de SAS. SAS tiene una ventaja muy grande y es que tiene una comunidad muy grande detrás de este lenguaje, lo que nos permite tener un gran soporte cuando necesitemos encontrar respuestas a soluciones, a errores. Aparte de que es open source, constantemente está la comunidad ingresando código a su código de Git, mejorándolo. Otra de las ventajas de utilizar SAS es que reduce el tiempo para crear y mantener el CSS, además de que permite tener una organización modular en los proyectos, lo cual es vital para proyectos grandes. La principal, como ya les había mencionado, que nos proporciona estructuras avanzadas propias de lenguajes de programación como variables, funciones, etc. Básicamente cuando trabajamos con SAS escribimos código CSS pero con algunas mejoras como las que tiene un lenguaje de programación. Y esto en nuestro proyecto se transpila o se compila, y compilar quiere decir que se interpreta. Nuestro lenguaje de SAS es interpretado al lenguaje CSS. Entonces siempre en nuestro proyecto vamos a tener un archivo SAS, que es el principal en el que estamos trabajando, o varios archivos SAS, principales y parciales, y un archivo CSS interno donde se compila, se transcribe toda esta información, este código SAS, y es el que finalmente nuestro navegador va a leer. Visual Studio Code nos permite instalar plugins que nos ayudan con el formateo y corrección de errores de sintaxis de nuestro SAS. Es una recomendación general. Hay muchos otros, hay SAS Lean o SAS Formatter de formatear, pero este es el que yo tengo instalado pues en este momento, que me ayuda a mejorar pues el código. Hablando ya de la estructura de cómo organizar inicialmente nuestro proyecto SAS, este es un proyecto con Angular. Tenemos una carpeta de assets afuera de nuestra app, que es el nombre de nuestra aplicación. Y dentro de assets es donde están las fuentes, los iconos, imágenes y nuestra carpeta SCSS. Es como por lo general se logra llamar. Ya en el próximo video vamos a ver cómo instalarlo, cómo ver cuando se transpila en vivo nuestro código SAS. Pero inicialmente quiero decirles cómo es lo ideal, cómo es la organización o la arquitectura ideal que se usa en los proyectos grandes y pequeños cuando se trabaja con SAS. Entonces en nuestra carpeta SAS tenemos varias carpetas. Sí quiero aclararles que no tienen que tener esta misma cantidad ni el mismo nombre de carpetas. Es como por lo general se usa una carpeta base, una carpeta de componentes, pero ustedes pueden llamarla como su proyecto lo requiera y agregar las carpetas que ustedes necesiten. Lo importante que quiero que aprendan es que cada carpeta tiene que tener su archivo index, que es el que llama o importa los otros archivos que están en esta carpeta. Cada carpeta tiene su archivo index, donde se está llamando en esta header y help. En la carpeta de responsive se está llamando breakpoints. Y en la carpeta utils, en mi index estoy llamando variables, fuentes, en este caso porque Mixin no tiene nada, nos estaba llamando, pero debería también importarse, llamándonos importarse, traerme ese código. ¿Por qué estos archivos tienen un guión bajo al comienzo? Esto se llama en SAS parciales. ¿Qué son parciales? Son archivos temporales que no se van a compilar, donde vamos a ingresar nuestro código SAS, pero no se van a compilar, sino que estos parciales van a ser parte del archivo general, el único archivo principal CSS que va a quedar en el fondo después de la transpilación del SAS. Al usar parciales y hacer esta organización de importarlas con los index de cada uno, y dentro de mi carpeta SCSS tengo la importación de cada uno de los index de estas carpetas. Aquí tengo el index de base, el index de component, el index de utils y el index de responsive.
Y abajo en el SAS de en el SAS principal de nuestro proyecto importamos application, que es el que importa todas estas carpetas. ¿Sí ven? Entonces si van viendo la organización del proyecto, cómo es que el SAS que yo ingrese en estas carpetas que está pues aparte de mis componentes se va a aplicar en estos componentes. Entonces de esta manera, importándolo así, es una manera muy organizada de trabajarlo, de importarlo, de exportar nuestro código al proyecto en general. De esta manera tengo disponible todo el código SAS que yo haga organizado en mis carpetas en toda mi aplicación. Ok, ahora vamos a ver cómo crear variables en SAS. Aquí tenemos el archivo de nuestras variables. Lo ideal es que esté aparte. Las variables básicamente es lo que nos permite guardar un dato, una información, almacenar algo. En este caso, en SAS, como creamos variables con el símbolo peso y colocando el nombre de la variable. En este caso yo quiero base color, por ejemplo, base de color para mi paleta de colores, y quiero que este sea el color. Entonces, cuando yo necesite utilizar esta variable en el resto de mis componentes, se puede hacer, ya les voy a mostrar dónde. Mira, aquí hay un ejemplo. Entonces, en esta clase que es help title, el color de texto es color button blue, y esa variable está aquí en mi archivo de variables, color button blue. Ya si necesito cambiar el color del texto de mi botón, simplemente se viene al archivo de variables, hago el cambio del código del color. Por ejemplo, a ver, ya no es un azul sino un verde. Entonces, al hacer ese cambio en todos los lugares de mi aplicación donde yo esté usando esta variable como valor, se va a hacer ese cambio. Es mucho más fácil y rápido hacer, por ejemplo, cambios de estilos o de paletas de colores en las aplicaciones cuando hacemos este tipo de arquitectura por medio de variables con SAS. Quería enseñarles también otra cosa. En SAS hay dos maneras de programar o dos extensiones que tenemos disponibles. Una, la SCSS, que es la que es más usada en la mayoría de los proyectos y en la mayoría de la comunidad, y también la SAS. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que la extensión SAS es sin llaves y sin punto y coma. Por ejemplo, si yo tengo mi etiqueta body y quiero ponerle un color de texto, entonces yo simplemente hago esto sin punto y coma, y esto es totalmente válido en nuestra extensión SAS. Entonces otra etiqueta donde yo quiero poner un background color de rojo sin punto y coma, position relative sin punto y coma, y así. O sea, esto es totalmente válido en SAS. Lo que pasa es que esto no es tan usado porque es diferente a la sintaxis que usamos en CSS. Entonces, para la mayoría es mucho más fácil usar SCSS, ya que aquí usamos normalmente llaves y puntos y comas, igual que con CSS. Entonces es igualito a la sintaxis de CSS y es mucho más fácil como de pasar de CSS a SAS con la extensión .scss.